Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament. A la Fundació La Caixa llancem la convocatòria Acció Social en l'àmbit rural per impulsar projectes que generin oportunitats en el territori i contribueixin a frenar el despoblament. Si ets una entitat social, informa't sobre com pots presentar el teu projecte del 16 de setembre al 15 de novembre a fundaciolacaixa.org. Buenos días, Domingo. Estamos aquí como siempre y siempre con personajes de primerísima fila. Y hoy tenemos ya un viejo conocido de la casa, Antonio Candil, coronel del Ejército Español, bueno, ya jubilado, pero que ha desempeñado grandes cargos en la política española, siempre un poco en la sombra, incluso en los servicios secretos, y nos ha hecho un libro contestando quizás el que ha salido sobre el CSIC. Yo lo encuentro francamente muy explicativo. No tiene, por decirlo alguna, en catalán llamamos rancúnia, no tiene mala intención, habla bien de todo el mundo, bueno, habla bien de todo el mundo que se lo merece, porque hay alguien que a lo mejor no se lo merece del todo, pero él siente un gran respeto por todo el mundo y ha hecho un libro precioso. Y como cada semana, pues iniciaremos nuestras preguntas de rigor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Todo bien en mi América, y ahora sabes que estoy pasando una temporada en España. Me encuentro ahora mismo en La Mancha y pronto voy a ir a Barcelona. Venga, pues te esperamos. Antonio se fue del ejército diciendo las verdades del barquero. Este eres tú. ¿Qué me dices a esto? Pensé que había cosas que los españoles debían saber. Ya está bien de mirarnos el ombligo y de decir que somos los mejores. Había que decir la verdad de muchas cosas para que no se vuelvan a repetir los errores. El CSIC no era ni la Gestapo ni el KGB soviético. Pronto lo que era es un servicio de inteligencia a la española, por eso hizo aguas. Lo dices tú, no lo digo yo, ¿eh? Sí, por supuesto. El CSIC hay que pensar, mi querido Román, cómo nace. Y España, como decía el diario El Sol en 1919, los españoles no les gusta el espionaje, ni los chivatos, ni el cotilleo. Entonces España no tenía tradición de tener servicios de inteligencia como los británicos, los americanos y otros. En España lo que había era, si se me permite la palabra, unos servicios como mucho de información, que tanto en la época de la monarquía como en la época de la República, como posteriormente en la época de la dictadura, lo que hacían era espiar a todo aquel que podía pensar de forma contraria a los que gobernaban. El general Mola dirigió los servicios de seguridad en la época de la monarquía. ¿Y qué hacía? Controlar a los republicanos. ¿Qué hacían los republicanos? Controlar a Sanjurjo, a los disidentes, etcétera. ¿Qué hacía Franco? Controlar a la oposición republicana, ya fuera dentro o incluso fuera en el exilio. El general Manglano tuvo una absoluta falta de respeto con la legalidad interna de las Fuerzas Armadas, a las que no estuvo acostumbrado el entonces ministro de Defensa, Narcís Serra. ¿Qué tienes que decir a esto? Bueno, en primer lugar hay que decir que claro que no hubo respeto con la legalidad. En primer lugar, tú has dicho el general Manglano. Yo diría el teniente coronel Manglano, que accede a un puesto bajo gobierno de la UCD, no con el gobierno del PSOE, sino gobierno de la UCD, en el cual era un puesto que estaba estipulado que el que detentaba ese cargo tenía que ser un general. Y sin embargo resulta que nombran a un teniente coronel. ¿Por qué? Bueno, eso es parte de las cosas que digo en el libro. Y naturalmente
luego después Manglano no cumplió ni uno solo de los requisitos que se requerían para seguir ascendiendo en la escala militar. Y es una cosa que verdaderamente es ridícula, porque un jefe de un servicio de inteligencia no tenía por qué ser general, ni teniente general, ni nada. Podía ser como ocurre en Inglaterra, en Estados Unidos, incluso en Francia y en Alemania, podía ser un civil. Sin embargo, nombran al teniente coronel Manglano, y el teniente coronel Manglano, a pesar de no cumplir ningún requisito de los preceptivos, teóricamente, para el ascenso a puestos superiores, asciende a coronel, asciende a general de brigada, a general de división y a teniente general. Todo ello de la mano de nuestro querido amigo y expresidente de la Caixa, señor Narcís Serra. Manglano se había entregado con armas y bagajes al ministro Narcís Serra. Tan poca idea tenía este tío. No es que no tuviera idea, es que lo que ocurre es que Manglano se dedica a hacer lo que le pide Narcís Serra. Esas palabras de se entrega con armas y bagajes no son mías, y lo digo en el libro. Esas palabras las dijo el hoy general de división ya retirado del cuerpo de intendencia, Vicente Mateo Canalejo, en una conversación conmigo. Y me dijo, Manglano se entregó a Narcís Serra con armas y bagajes. ¿A cambio de qué? De seguir subiendo, de conservar su cargo y de ascender a los puestos superiores del escalafón militar, que nunca probablemente hubiera ascendido si no hubiera sido nombrado jefe del CSIC. O sea, más bien hacer la pelota para ir subiendo, me estás diciendo eso. Por supuesto. No cabe duda de que Gutiérrez Mellado posiblemente, además de otras cosas, era un cínico solemne, porque a mí me caía bien. Bueno, si te puede caer bien, está bien. A mí me cae muy bien Vladimir Putin, pero sin embargo tengo que decir que Vladimir Putin posiblemente es un hijo de Satanás, pero me cae bien, es un tío gracioso. ¿Qué te voy a decir? Gutiérrez Mellado, el único problema es que Gutiérrez Mellado es el que crea el CSIC. En 1977, pero lo crea no para tener un servicio de inteligencia que sepa lo que ocurre en Francia, ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en ningún sitio. Gutiérrez Mellado crea un servicio de inteligencia para controlar a la posible oposición, digamos, de rememoranza franquista que pueda oponerse a la nueva democracia que se intenta instalar en España a partir de 1976. Pero, sin embargo, fracasa estrepitosamente cuando ocurre el 23F y pilla por sorpresa a muchos. En principio, Manglano debía ser arrestado por arrogarse competencias que no le correspondían. Pero en cambio fue premiado posteriormente. ¿Cómo se atrevía a arrogarse estas competencias? Es que esto es grave. Manglano era sencillamente un teniente coronel, jefe del Estado Mayor de la Brigada Paracaidista. Su jefe era un general de brigada y tenía además un coronel segundo jefe. Es decir, él podría ser el tercero en línea en la Brigada Paracaidista en 1981. No era quien para tomar el mando ni para llamar a la zarzuela y decir la Brigada Paracaidista está con el orden constitucional. Eso lo tenía que decir su general o su coronel, que estaban de maniobras en Zaragoza. Lo correcto, según la norma militar, hubiera sido decirle, pasa usted arrestado, porque usted no es quien para tomar una decisión en nombre de toda la unidad, cuando hay un general. El coronel Perote, un personaje raro y singular, no lo entendí nunca. En aquel tiempo me encontraba en La Coruña, en el Congreso Nacional de la Abogacía. Yo lo del Perote ese, que la verdad es que no he entendido nunca nada de este tío. Yo te voy a decir una cosa, conocí a Perote personalmente. Perote era un oficial de infantería no diplomado de Estado Mayor, era paracaidista, procedía de operaciones especiales, es decir, las boinas verdes, las unidades llamadas de guerrilleros. Fue al CSIC porque hizo un curso de idioma ruso,
y lo destinaron a la agrupación de operaciones especiales, de misiones especiales del CSIC. ¿Pero hablaba ruso? Yo creo... Sí, hablaba ruso, sí. Bueno, o estudió ruso. Ah. Y no sé si lo hablaba bien, lo hablaba mal, nunca lo supe. Pero sí le conocí, he hablado con él en muchas ocasiones, pero he hablado de cosas totalmente ajenas, de decir, hola, ¿cómo estás? Vamos a tomar una cerveza, oye, ¿qué tal todo? ¿Qué tal? Y no pasó de ahí. O sea, pero le conocí. Yo creo que Perote estalla contra Manglano cuando Perote descubre ciertas conductas inapropiadas. Esto ya es al final, claro. Estamos hablando del año 93, 94 o quizás 92, cuando yo ya he dejado el CSIC. Pero en mi opinión es que hubo una conducta inapropiada por parte de Manglano que Perote descubre o destapa y mutuamente, porque Perote tampoco es que fuera un santo. Y bueno, ambos se aprovechaban un poco de la situación del CSIC, pues para sus cosas. No aprovecharse en el sentido económico, no. Perote, pues le gustaban las chicas y a lo mejor utilizando su puesto, pues tenía amigas y Manglano igual. Aunque yo no he tratado de obviar por completo la conducta personal y privada del general Manglano. Pero ya te comenté un día que no era un mirlo blanco, No, eso en ya absoluto. Lo sé, ya lo sé, pero es que yo creía que estaba que tenía un acercamiento a la obra este señor, al Opus. Sí, también, pero no pasa nada. Déjame que te diga una cosa que no sea censurable en la radio. Los del Opus también se les baja la cremallera del pantalón. No, ya, son hombres. Sí. Ah. La relación con los responsables de las tomas de decisión llegó a ser muy lejana, ya que el ministro Serra filtraba todo. Tampoco listo era este chico. No, que va, yo creo que Narcís Serra probablemente era más inteligente que Manglano y la prueba está en que Narcís Serra de alguna manera sobrevivió, pasó a ser presidente de la Caixa pasado algún tiempo, hay una sociedad de estudios estratégicos en Barcelona ciertamente con cierto renombre. No, Narcís Serra yo creo que lo que hacía era barrer para casa y Narcís Serra... no sé si lo que voy a decir alguien lo puede interpretar como racismo encubierto, pero yo creo que Narcís Serra era una especie de fruta mal colocada en un jardín lleno de andaluces. Dejarme que diga eso y verás lo que quiero decir. Narcís Serra utilizó a Manglano y a los servicios para desmontar a don Alfonso Guerra y convertirse él en vicepresidente del gobierno. Eso es una cosa que el que no lo quiera ver es porque está ciego. No, yo tanta información no tenía, desde luego. El CSIC... Hombre, el escándalo famoso del hermanísimo Juan Guerra, sí, quien lo destapa, es Manglano. O sea, no sale Manglano a relucir. Salen los datos, se filtran los datos a la prensa... Y entonces, claro, surge un clamor para cesar a Alfonso Guerra, por supuesto encarcelar a Juan Guerra, en el que después de muchas cosas lo que se intentó probar no era ni siquiera delictivo, porque usar un despacho que utilizaba el hermanísimo tampoco es un delito que deba estar penado con la silla eléctrica. O sea, quiero decir que se montó un escándalo para desmontar a Alfonso Guerra. Y lo desmontaron, ¿eh? Ya. El CSIC, un servicio de información en formación. Esto es una perogrullada. La esencia del servicio secreto radica precisamente en ser secretos. Si se empieza a divulgar información, no deja de ser. Sí, pero claro, es que eso es así, porque al poco empezaron a salir cosas luego al final y dejó de ser secreto. Pero cuando digo un servicio de información en formación, lo que quiero decir es que nadie de los que había en el CSIC cuando yo voy destinado allí, empezando por mí mismo, y yo voy destinado allí porque hablo varios idiomas, nada más. No hay ninguna otra razón.
Yo no conocía incluso a nadie y tampoco me conocían los que estaban allí. Y los que estaban allí, como he dicho antes, el CSIC era un servicio que se había formado en 1977 por una orden de Alonso Manglano que integró los servicios de la presidencia de Carrero Blanco con la tercera sección de Estado Mayor del Alto Estado Mayor. Entonces, yo cuando digo que está en formación es porque cuando voy a hacer un curso de formación en inteligencia, el curso básico de inteligencia, me encuentro con que los profesores llevan allí un año más. Son de la promoción anterior a la mía de Estado Mayor y llevan un año en el CSIC y no vino a darnos una conferencia ningún oficial de la Guardia Civil, ni de la Policía Nacional, ni de la Dirección General de Seguridad. Y claro, yo me preguntaba a mí mismo entonces, ¿pero qué puede saber Gregorio si es de la promoción anterior a la mía y lleva aquí solo un año? ¿Qué me puede contar Gregorio? Por eso digo que era un servicio en formación. El CSIC en 1982 era un servicio en fase de formación, pero Adolfo Suárez lo conocía perfectamente esto. Bueno, sí, a lo mejor lo he escrito yo y naturalmente que lo conocía en el sentido de que le informaban. ¿Y qué quería Adolfo Suárez? Adolfo Suárez solo quería que le contasen si había algún golpista o no golpista y qué opinaba el coronel que mandaba el regimiento de carros de combate Alcázar de Toledo 61 de la división acorazada. O sea, claro que lo conocían y les importaba un pepino lo demás. O sea, el CSIC no estaba, como he dicho antes, para adquirir inteligencia en Francia y saber cuál era la política francesa, por poner un ejemplo, en relación con España y en su ingreso en el mercado común, en la Comisión Europea, que todavía no había ingresado España en la Comisión Europea, ojo. A Alfonso Manglano alguien lo ha calificado como un militar de sangre azul. ¿Por qué? Bueno, porque dicen que su padre fue varón, estuvo un tío suyo, Manglano, porque él era Alonso Manglano, un tío suyo fue ayudante de cámara en la corte de Alfonso XIII. Si eso lo calificamos como sangre azul, probablemente, Román, tú y yo también somos de sangre azul. A lo mejor sí. Manglano no tenía estudios universitarios. Matriculado sí estuvo, pero no acabó la carrera. No se sabe qué le vio el general Quintana y fue progenitor del rey. Menuda formación le daría, ¿no? Si no Manglano, y eso no lo ha revelado mucha gente, Manglano era militar. Había ingresado en la 11 promoción de la Academia General Militar, o la 10, no me acuerdo si era, o quizás otra, pero bueno, entre la 10 y la 11 promoción de la Academia General Militar, salió destinado de la Academia General Militar y su primer destino es el tercio Duque de Alba, segundo de la Legión. O sea, de ahí... No, lo pide él. Lo pide él. Lo pide de ahí pasó, ya siendo capitán, a la Guardia de Franco. Ojo, hizo el curso de Estado Mayor. Sí. Y el único curso que hizo, por así decir, profesional, fue el curso de paracaidismo. Estuvo en Ifni, en la campaña de Ifni, cuando ya no había tiros ni había ningún problema, volvió a Madrid, acabó el curso de Estado Mayor y lo destinaron al cabo de un tiempo, fue profesor de la Escuela de Estado Mayor, de táctica o algo parecido, y acabó en la brigada paracaidista como jefe de Estado Mayor. No tenía, ni hablaba ningún idioma, aunque se casó con una norteamericana, y lo sé porque lo he acompañado muchas veces. Manglano no hablaba ningún idioma, presumía de hablar francés con los ingleses que no hablaban francés, con lo cual nadie sabía lo que hablaba. Y luego, naturalmente, no hizo ningún estudio universitario de ningún tipo. Ya. Tenemos que decir que Manglano se convirtió en un chivato más que en un agente secreto, entre comillas, informaba de todo lo de sus compañeros, aunque él se ganó el apelativo de fósil por los años al frente del CSIC. Qué triste. Sí, así le llamaban, así le llamaban en el CSIC en el año 93-94 mis antiguos compañeros. Se referían a él como el fósil o el emperador.
Y naturalmente te iba a decir que por supuesto, en la pregunta me has dicho, repíteme una cosa que has dicho en la pregunta, Román, por A ver, favor. tenemos que decir que Manglano se convirtió en un chivato más que en un agente Ah, sí, secreto, entre sí, comillas. sí, sí, sí. Manglano informaba mucho del resto de generales y almirantes. A mí en una ocasión me pidió un informe sobre un almirante que mandaba el grupo Alfa, que eran el portaaeronaves Príncipe de Asturias y 3 fragatas que hicieron escala en Southampton, en Inglaterra, y me pidió un informe sobre ciertas declaraciones del almirante, en las que de alguna manera velada criticaba un poco la política de Narcís Serra y la actitud de España en la OTAN. Y me pidió un informe. Y te voy a decir una cosa. Hice un informe totalmente aséptico y que en ningún modo podía perjudicar al almirante, porque el almirante era una buena persona y no había dicho realmente nada. Había dicho que la contribución de España en la OTAN, en aquellos momentos en que España no estaba en la estructura militar, era mínima, e informaba de todos los generales en relación con su conducta, vamos a decir, más o menos leal hacia el partido en el gobierno, que era en aquel momento el Partido Socialista, ya bajo el mando de Felipe González. Promesa, las iniciales que querían decir. Pues no querían decir nada, simplemente yo creo que alguno había visto alguna de las películas de James Bond en la que habéis visto que James Bond siempre iba a una empresa que se llamaba Universal Exports, Sí. en las películas, y alguien dijo, no podemos poner aquí un letrero que diga CSIC. Y entonces, por ejemplo, la sede de la División de Inteligencia Exterior, que lo cuento en el libro, estaba prácticamente puerta con puerta enfrente, pero en la misma calle Maestro Ripoll en Madrid, enfrente de lo que fue la primera embajada soviética, pues había una placa que ponía promesa para intentar decir que es que había una empresa. Y no había una empresa, claro, apareció la Policía Municipal de Madrid un día a indagar y claro, tuvieron que decirle, mire, esto es una cosa del Ministerio de Defensa y ustedes cállense y váyanse y tal. Era una estupidez más. Pepe Miranda, alias Señor Mejorada, era el oficial responsable del Reino Unido y Gibraltar, sin hablar una palabra de inglés. Era la capacidad de Sí. chapuza española. Qué vergüenza, ¿no? Pepe Miranda, tengo que decir que era muy buen amigo mío, muy buen chaval. Y él fue destinado al CSIC por las circunstancias que fueran, que yo no lo sé muy bien, y le acabaron encomendando esto. Y a mí, que yo hablaba inglés y no tenía ningún problema, y francés, porque Pepe Miranda tampoco hablaba francés. A mí, sin embargo, me encargaron de Mauritania. Bueno, mauritanios creo que hablan francés, me parece. Algo de Sí, francés. pero tú dime el relieve que podía tener Mauritania para la política española. Ninguno. Paco Acín dejaría también el servicio del ejército, incorporándose al mundo civil por incompatibilidad en la forma de actuar de Alonso Manglano. ¿Qué pasaba entre este señor y Manglano? Sí, bueno, Paco Acín, tengo que decir que don Francisco Acín, que era comandante de artillería, diplomado de Estado Mayor, y te puedo decir que ese sí hablaba ruso perfectamente, Paco Acín estaba destinado en contrainteligencia. No estaba destinado, yo no estuve destinado con él ni nada, pero pasé una noche entera con él en Bruselas, charlando hasta las 3 de la madrugada, y Paco Acín pues era uno de los que descubrió pues que él, tratando de ser un buen profesional, y su misión era detectar las actividades ilegales que los soviéticos pudieran estar realizando en España. Paco Acín se desanimó muchísimo con la actitud de Manglano, que no prestaba, según él, la atención debida. Y cogió y dijo, me voy de esto porque esto es una locura, y dejó el ejército y dejó el CSIC, y además le ofrecieron un buen puesto de jefe de seguridad. Me parece que eran explosivos, Unión de Explosivos de Río Tinto, sí. Y tal. Y se fue y cogió y dijo, no quiero saber nada de esto. Y yo debería haber hecho lo mismo entonces, pero tardé en hacerlo.
Manuel Durbán Romero, señor Dardo, un perfecto incompetente que no hablaba ningún idioma, un poco raro para trabajar en los servicios secretos, ¿no? Sí, pero ese era un paniaguado total de Gutiérrez Mellado. Ah, Eh, Dardo era un oficial de artillería, diplomado de Estado Mayor, totalmente despreciado por su propia promoción y por todos sus compañeros, porque había demostrado que era un señor que también se chivaba de sus compañeros, en este caso a Gutiérrez Mellado. Concretamente, este señor dio parte por escrito de un oficial de Estado Mayor en la escuela, porque bueno, de esas cosas que se dicen en el bar. El otro oficial más o menos vino a decir, tomando unas cervezas, es que el Gutiérrez Mellado, es un hijo de tal. Y el otro le faltó tiempo para poner un escrito al general Gutiérrez Mellado diciendo, el comandante fulano ha dicho esto, con la consecuencia de que Gutiérrez Mellado ordenó que el citado comandante causara baja. En, jolín. en la escuela, no, pero no, el general no le hizo caso. Causara baja en la escuela de Estado Mayor. El general de la escuela de Estado Mayor le dijo al señor Gutiérrez Mellado, mire usted, en la escuela de Estado Mayor se causa baja por notas o a petición propia. Y esto no es ninguno de los requisitos de este comandante. Y no causó baja. Y sé positivamente que un día, en un acto, al acabar el acto, los demás de la promoción rodearon al amigo Dardo y lo bofetearon en público. Así, como te lo cuento. Caray, Pero luego este señor lo encargaron de relaciones públicas con los servicios de información aliados, que ya os podéis suponer cuáles son, y prácticamente estropeó las relaciones con todos, porque era un verdadero incompetente. el CSIC había nacido sin orientarse hacia un modelo definido y lo que hizo Alonso Manglano fue introducir un pragmatismo que lo impregnaba todo. O sea, todo lo que tocaba quedaba sucio o qué. No necesariamente. Con eso lo que quiero decir es que Manglano hubo cosas que vamos a decir que hizo bien o que sus asesores directos le aconsejaron y se hicieron relativamente bien. Manglano lo que quería era resultados. Manglano lo que quería era presentarse ante el ministro, Narcís Serra en este caso, con resultados y dar una imagen de que el CSIC sabía todo, prácticamente lo que ocurría en el mundo. Y no era así porque no había medios para ello. Por eso nos mandaron a muchos, a mí a Londres, a otros a Washington, a otro a Washington, a París, a Bruselas, a Bonn o a Múnich, a Roma, a Lisboa, etcétera. Pero yo no tengo constancia, por lo menos en mi caso, y lo he hablado con otros oficiales, de que nada de lo que nosotros decíamos tenía influencia o se consideraba ni en el Ministerio de Asuntos Exteriores ni en el Ministerio de Defensa. En el Ministerio de Asuntos Exteriores, una persona que fue un gran amigo mío, que era el señor Máximo Cajal, que fue subsecretario ya de Asuntos Exteriores y embajador en la OTAN y en otros sitios, Máximo Cajal me decía a mí, ¿sabes una cosa, Antonio? Es que lo que manda el CSIC no lo leemos, porque como pone secreto, al ser secreto, lo guardamos en una caja fuerte y que nadie lo lea. Y yo me quedaba alucinado. Bueno, es que me estoy partiendo de risa. Ya, eso ya me lo imagino, porque te conozco. Te prometo que Máximo Cajal me dijo esas palabras. Me dijo, Antonio, todo lo guardamos en una caja fuerte porque pone secreto. Y joder, como pone secreto, pues no hay que leerlo. Nadie tenía experiencia realmente en España en actividades de inteligencia, como se ha dicho, y no por ser militares y mucho menos oficiales del Estado Mayor. Me cuesta entender el franquismo. Iba muy informado de todos los movimientos clandestinos. O sea, tenía mejor sistema el franquismo que estos tíos. Bueno, el CSIC desde luego no, pero te voy a decir una cosa. Es que verdaderamente quien sabía de información, de inteligencia y de servicios de seguridad en España, y lo sigue siendo, era la Guardia Civil. Y la policía
del Nacional. Estado, la Policía Nacional, claro, y la Dirección General de Seguridad y el Ministerio del Interior. O sea, y además, como te puedes imaginar, un servicio de inteligencia adscrito al Ministerio de Defensa no tiene competencias en temas de orden público ni del Ministerio del Interior. Aquello era absurdo. Y como te decía antes, cuando yo hice el curso, nunca vino a darnos una conferencia en su cargo un oficial de la Guardia Civil que nos informase de cómo era un servicio de información, incluso de cosas tan nimias como cómo evitar un seguimiento o cómo seguir a alguien. Eso lo sabe hacer la Guardia Civil, pero el Ejército no lo sabe hacer, ni lo ha hecho nunca. El comandante Garulo, vaya cachondeo en las filas, ¿no? Un comandante que se llama Garulo. Sí, Un tío muy bueno, ¿eh? Ojo, un tío muy bueno. pobre tío. Era número 1 de su promoción, un matemático por excelencia que fue destinado al CSIC. También se dieron conferencias sobre cómo abrir correspondencia sin que se notase, pero nunca hicimos ninguna práctica. Sí, a mí El franquismo lo hacía y tenía mucha práctica en esto. ¿Cómo no pillasteis al tío de aquello? Claro, pues porque, pues lo que te he dicho antes, porque ¿quién eran mis profesores? Unos señores que llevaban un año como mucho en el CSIC. Y sí, nos dijeron, mirar, una carta hay que abrirla o al vapor o no sé cómo, pero nunca me dijeron, a ver, abra usted una, a ver cómo lo hace usted. Yo lo veía y decía, muy interesante. El presidente de gobierno no preguntaba y dejaba los asuntos secretos en manos del ministro. Sí, Narcís Serraki era quien dirigía todo, fuera lo que fuera. Te tengo que decir, y me imagino que a lo mejor es una pregunta siguiente, pero yo nunca recibí una petición directa, importante, de información en mis tiempos en el Reino Unido, que estuve 6 años destinado en Londres. Ya. Nunca. Manglano no fue elegido para dirigir el CSIC ni por sus condiciones personales ni por su capacidad. Lo fue porque la Casa Real y su adscripción al Opus ahora no pintan Sí. nada, pero entonces servía para algo. Sí, sí. Manglano, obviamente, por algún motivo que yo no he sido capaz de averiguar y que a lo mejor ahí lanzo el guante, a ver si hay algún historiador que investiga eso, pues Manglano estuvo muy apoyado desde la zarzuela. Pero sí sé que hubo 2 personajes curiosos que recomendaron a Manglano a Leopoldo Calvo Sotelo. Uno era Antonio Fontán y el otro era este señor que estuvo mucho tiempo en París y que también era supernumerario del Opus. Lo digo en el libro. Hubo 2 personajes, uno de ellos Antonio Fontán, numerario del Opus Dei y creador además de la Facultad de Periodismo y de Información en la Universidad de Navarra, quienes presionaron o recomendaron efusivamente a Manglano. Calvo Serer. Calvo Serer es la otra persona. Recomendaron efusivamente a Manglano a Leopoldo Calvo Sotelo. Porque, vuelvo a decir, tener en cuenta que a Manglano no lo elige el PSOE, lo elige Calvo Sotelo. Ya. Siempre soy y seré ferviente anticomunista y trabajar contra la Unión Soviética era el mejor trabajo que me podía tocar. ¿Esto lo dijiste tú? Bueno, sí, lo dije yo en aquellos años. Hoy tengo muchas dudas, mi querido Román. Yo era muy anticomunista en el sentido estricto de la palabra, y no por la Guerra Civil Española, no. En mi familia, pues tuve familiares en los 2 bandos. Y eso pues es triste, pero eso era una guerra civil. Sí, yo veía la Unión Soviética de los años 60, naturalmente, como una potencia agresiva que se había adueñado de toda Europa Central. Veía el tema pues como complicado, veía que la Unión Soviética estaba deseando adueñarse de más cosas, estaba el despliegue de misiles SS-20 amenazando Europa.
todo un ejército increíble desde Alemania Oriental hasta Hungría, y yo pues pensaba que era el enemigo, naturalmente. Hoy creo que no era tan enemigo ni tan amenazante, pero eso es hoy. Fernando Morán, considerado del ala radical del PSOE y muy afín a las teorías soviéticas sobre la paz, al desarme y la distensión. Este era el contrario a ti, ¿no? El que le hacían los Sí, chistes. sí, sí, claro, en aquella época, efectivamente, el que era el ministro de Asuntos Exteriores y que fue el que firmó mi nombramiento como agregado en la Embajada de España en Londres, Fernando Morán, pues tenía sus ideas y él no veía a la Unión Soviética como la veía yo, y es perfectamente legítimo, y yo respeto su postura, ¿eh? Vale. La OTAN no disponía ni dispone de ningún servicio de inteligencia propio. ¿Es así esto? La OTAN no, claro, la OTAN no tiene servicios de inteligencia suyos, tiene los servicios de inteligencia de los países miembros. Entonces, claro, hay reuniones periódicas, sobre todo había una reunión anual muy importante a la que yo asistí en 3 o 4 ocasiones, en las cuales todos los países miembros de la Alianza Atlántica aportaban lo que ellos sabían, bueno, pues de lo que la OTAN solo tenía un enemigo. El enemigo era la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Y entonces ahí lo que se vertía era lo que los países miembros habían podido aprender por su cuenta y por sus medios propios de lo que había o lo que estaba haciendo la Unión Soviética o cualquier otro de los países miembros del Pacto de Varsovia. Hubo un momento en que también se aportó, pero como cosa más que nada informativa y curiosa, pues qué posibles influencias tenía la Unión Soviética en lo que se llamaba entonces áreas periféricas, que eran el norte de África, el Oriente Medio, y se empezó a estudiar eso, pero de manera muy ligera. Claro que yo hablo en lo que sé, que es hasta el año 1992. Eso luego cambió naturalmente, pero en aquellos momentos no se estudiaba mucho y lo que se estudiaba solo era la Unión Soviética, pero como digo, con lo que cada servicio propio aportaba. Y vaya por adelantado que nosotros no aportábamos nada, porque uno de los responsables y que presentaba la delegación española en las reuniones de inteligencia en la OTAN era yo, y nosotros no sabíamos nada. Sabíamos lo que nos contaban los aliados, pero claro, asistíamos a la reunión, yo estaba callado y escuchaba y apoyaba una postura o apoyaba otra, pero no podía aportar nada porque nosotros no sabíamos nada de la Unión Soviética. Es decir, no había ninguna persona en Moscú o en ninguna otra capital miembro del CSIC, ni siquiera agregados militares en aquella época, ¿eh? No teníamos. Tanto el embajador Ojeda como el señor Espotorno me parecieron portadores de una arrogancia y actitud altanera intolerables. ¿De qué les venía esto a estos dos? Pues no lo sé, mire, el embajador en aquella época, que era Ojeda, es un señor que luego acabó dejando, o cuando se retiró, se fue de España y vive en Estados Unidos, si sigue vivo, lo sé muy bien, y Espotorno, pues ya sabéis cómo acabó, con el tema de las tarjetas Black en la Casa Real, Sí, cuando el escándalo y todas esas cosas ¿cómo era?, de Caja sí, Madrid de y Caja toda esa Madrid, historia. sí, sí. Pero sí, eran unas personas que, claro, llegaba un simple capitán de Estado Mayor, como era yo, y nos miraban como diciendo, ¿y usted, joven, qué hace aquí? Y claro, me daban ganas de decirle, pues mire usted, no sé lo que hacen ustedes tampoco, porque no hacían mucho. Mi superior, el comandante Flores, este era de origen gitano por el apellido, ¿no? No, no lo sé, si te digo la verdad no lo sé, no, yo no, él es Enrique Flores Calderón, estaba casado con una chica de Galicia, era sobrino indirecto del almirante Carrero Blanco Sí. y era muy buena persona, pero no sabía mucho. Empecé a viajar casi siempre a propuesta mía y nadie me ponía ninguna traba ni obstáculo. Tuve buenas relaciones con el servicio de inteligencia francés, que estaba bien informado sobre la URSS y me recomendaron tener mucha precaución
con el Partido Comunista y con el PSOE. Caramba, tú. Bueno, verás, sí, eso es así, ¿eh? Y lo explico. Eso es lo que a mí me decían. Yo con eso no estoy diciendo que yo dijera que no había que tener confianza, pero era lo que decían. Yo empiezo a viajar, como tú acabas de señalar, cuando se me encomienda a mí la misión, que éramos dos, ¿eh? El comandante Flores y yo. Él llevaba la parte política de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia, y yo llevaba la parte militar, o sea, los aspectos militares de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia. Dos personas solas. Con eso te digo todo. Ya. Entonces yo me propongo tener un mayor conocimiento y propongo ir a París, propongo ir a Londres y fui a Múnich a charlar con los que parecía que eran los que más sabían sobre estos temas. En Francia conocí y me trató casi como a un nieto Hélène Carrère d'Ancos, que es la escritora que le dieron un premio Príncipe de Asturias no hace mucho, ya fallecido, y que escribió y fue la primera que lanzó la alarma diciendo que la Unión Soviética y que el Imperio Soviético iba a estañar hecho añicos. Tiene un libro que se llama L'Empire éclaté, el imperio estallado, el imperio hecho añicos, en el que explicaba que Rusia un día iba a implotar desde dentro, a explotar hacia afuera. ¿Por qué? Por el problema de las nacionalidades, Ucrania, Bielorrusia, Chechenia, Georgia, etcétera, etcétera. Y yo quería saber más del tema de la Unión Soviética, consideraba que era mi deber, y intentar aprenderlo no de los papeles que nos llegaban vía Londres o vía París, sino hablando con los expertos, y por eso iba por allí. Conocer el blindaje del más moderno carro de combate soviético era útil para España. Para ti sí que tienes un tratado, pero para los demás. Bueno, te voy a explicar lo que quiero decir con eso, y creo que lo entenderán todos los oyentes. Un servicio de información que adquiere información tiene que contar con una capacidad para enfrentarse a la información que tenga. Vamos a ver, ¿a España de qué le sirve tener información de cómo se hace una bomba de neutrones o la bomba H si nosotros no tenemos capacidad industrial para fabricar la bomba H? ¿Para qué? Para guardarlo en un archivo y decir, uy, lo que sabemos. ¿Y qué? ¿Y qué? Claro. Pues claro, cuando yo voy a una reunión en París en la que el Servicio de Inteligencia Militar francés nos expone los datos que han obtenido acerca del último modelo de carro ruso, que por cierto, como una curiosidad, era el T-72, que es el mismo carro que hoy se está empleando en Ucrania por parte del bando soviético y del bando ucraniano. Y eso te hablo en 1984. Son más viejos ¿De que qué le ir servía? andando. Claro, ¿de qué nos servía al ejército español? ¿De qué le servía saber que el T-72 tenía 120 milímetros de acero en la parte frontal? Si nosotros no teníamos ningún arma ni capacidad industrial para fabricar algo que pudiera perforar eso. Lo que teníamos era porque nos lo daba Estados Unidos o lo adquiríamos en Francia o donde fuera. Pero ¿de qué nos servía a nosotros conocer el blindaje del tanque? De nada. Lo del movimiento para la independencia de las Islas Canarias no se comieron un rosco. Lo normal es que les dieran la independencia con el dinero que cuesta en el bolsillo de todos las islas, ¿no? Bueno, pero eso no lo he dicho yo, ¿eh? No, Yo lo que puedo... Lo digo yo. Ya, ya. El movimiento ese acabó mal porque no tenía base ni popular, ni logística, ni política, ni nada, en mi opinión. Pero eso, en cualquier caso, eso era un tema que debía llevar o llevó, no lo sé, la División de Inteligencia Interior, por así decir, del CSIC o la Guardia Civil, la Guardia Civil tenía un puesto de la Guardia Civil en cada pueblo de las Islas Canarias. Luego, mejor información que ellos no tenía nadie. Ya. El internacionalismo revolucionario de cada partido se mide en primer término por su capacidad para hacer la revolución
de su propio país. En esto abundas con lo de las Islas Canarias, ¿no? Bueno, efectivamente. Nosotros teníamos un problema entonces que no se quiso ver, que era el problema, o no se quiso ver adecuadamente, que era el problema en el País Vasco, por supuesto, y tú te acordarás como yo, porque los dos somos de la misma generación, te acordarás de Terra Llure y todas estas cosas que en aquella época, bueno, pues no tenían mayor importancia. Vamos, tenían importancia, pero no sé si se le atribuyó la importancia de vida. Y como diría alguien, de aquellos polvos vienen estos lodos, no lo sé. Pravda denunció el eurocomunismo insistiendo en que los partidos comunistas debían formar parte todos del movimiento comunista internacional. Ignacio Gallego recibía $30.000 de la embajada soviética. Oye, esto es grave, ¿eh? Eso está documentado, eso lo sabía el CSIC y fue una cosa en la que, por ejemplo, pues no se hizo nada. Al final, ese movimiento y el Partido Comunista de España, la rama de Ignacio Gallego, acabó muriendo de inanición cuando cayó el comunismo en Rusia, naturalmente. Oh, claro, si no Pero eso está documentado, ¿eh? Marcel Israelievich Rosenberg, como representante político en España de la URSS, metiéndose en todos los sitios, pero donde no le llamaban. Prieto le paró los pies a este tío. ¿Pero por qué le dejaron? Bueno, eso fue antes de la guerra. Sí, claro, eso fue en la guerra civil. Ya lo sabes, sí. Pero eso se escapa del ámbito de mi libro, ¿eh? No, lo dices en la página 163, tienes un recuerdo para él. Sí, bueno, efectivamente. ¿Por qué? Porque claro, es que después de eso, mi querido Román, no hubo un embajador soviético en España hasta 1978, cuando vino el primer embajador, que fue Sergei Bogomolov. Vale. Saber para controlar, ¿qué era la finalidad del tándem Serra-Manglano? Sí, no era saber para vencer, sino saber para controlar a la oposición al PSOE. Molestaba que yo tuviera más ingresos que otros antes que el hecho de desempeñar una ocupación ajena a su servicio. Esto pasa mucho, que te tengan envidia porque cobras. Esto pasa mucho y a mí me ocurrió, como digo, de una manera extraña, porque no era que fueran grandes ingresos. Yo tenía mi vida, mi familia tenía sus bienes y bueno, yo daba clases de inglés y de francés porque yo había sido antiguo alumno en el ICAI y me lo habían pedido. Yo tenía fama un poco en algunos ambientes de políglota, entre comillas, y daba clases allí, pero daba clases fuera del horario, vamos a decir, de trabajo. Y alguien se molestó mucho y los mandé al cuerno, ¿eh? Hombre, me parece estupendo. En la escuela de guerra del ejército italiano te invitaron a cenar y entre ellos había el obispo. ¿Qué tenía que ver el obispo? ¿O es que se invita a un obispo en todos en Italia era Italia, querido Román, y no he puesto en el libro lo que de verdad ocurrió, que fue que durante la cena el obispo me preguntó: ¿y usted qué opina del presidente González? Y yo, en aquella época, joven capitán, que hablaba perfectamente italiano, en la cena, y todos se reían mucho conmigo, porque era el único oficial extranjero que fue invitado a esa cena, ¿eh? Había varios coroneles, 2 generales, estaba el director de la escuela, que era un general teniente general, por así decir, y a mí me sentaron al lado de su esposa y el obispo estaba enfrente. Y el obispo me dijo: ¿y usted qué piensa de Felipe González? Y yo dije en italiano: certamente il presidente della Spagna è un vero stronzo. 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 No, stronzo en italiano significa gilipollas. Sí, ya lo sé. Por eso. Y eso fue lo que dije. Y el obispo dijo: ¡oh, Dios mío! Eso es una palabrota lo que ha dicho usted. Y yo dije: pues me miraron todos riéndose y yo dije: pido perdón, pero esa palabra me la han enseñado mis compañeros italianos del curso.
Las relaciones del Mossad con el CSIC eran muy buenas, en cualquier caso, como lo expuesto en los capítulos anteriores. ¿Tú habías tenido relación con el Mossad? No, yo no tuve relación, sí fui a alguna reunión con ellos en la que a mí me obligaron a explicar mi punto de vista sobre el Magreb cuando llevaba los temas de Mauritania y alguna otra cosa y ellos exponían otros temas. O sea, sé que había muy buena relación y que incluso Alonso Manglano mantenía una relación fluida con Iser Arel, que había sido uno de los directores del Mossad y había incluso gente que había ido a Israel a hacer algún curso, de esos que no preguntaban en España, porque iban a cursos a aprender a abrir cerraduras, a aprender a seguimientos que les enseñaba el servicio israelí, cuando a lo mejor solo podía haber enseñado el servicio de información de la Guardia Civil, pero sí, había mucha colaboración, pero yo no tuve relación con ellos. El Partido Laborista Británico había sido siempre el más animoso contra España, en especial durante el régimen de Franco y en los momentos posteriores iniciales. O sea, los laboristas eran los que más nos daban morcilla, por decirlo de Sí, alguna sí, manera. claro, sí, de siempre. O sea, cuando a Churchill en el año 50, o perdón, 45, le sucedió Clement Attlee en el Partido Laborista, pues ya el Partido Laborista, que tenía una línea parecida, vamos a decir, a lo que sería nuestro Partido Socialista Obrero Español, nuestro PSOE, pues claro, la actitud se veía a España, pues lógicamente, como lo que había sido, porque Franco no se puede ocultar que había tenido excesiva simpatía con el eje. Y claro, pues en Inglaterra, que era enemiga acérrima de Alemania y de la Italia fascista, pues había una actitud muy contraria a la España de Franco, y Franco duró hasta el año 75. Ya, Pues ya. claro, los laboristas estaban en contra de esa España de Franco. Los intereses de España con el Reino Unido no pasaban de ser puramente comerciales y en el cambio político se trataba de aproximar posturas y mejorar las relaciones existentes. ¿Es así esto? Sí, y tengo que decir que yo nunca tuve una misión ni una petición de ni del CSIC ni de nadie que me dijeran, oye, intenta mover el tema de Gibraltar a ver los británicos. Nada, en absoluto. No se tocaba el tema y además, aunque el CSIC tenía un pequeño departamento, como hemos hablado antes, en el que había alguien que llevaba los temas de Gibraltar, la realidad es que eso no le gustaba nada al Ministerio de Asuntos Exteriores ni a nadie en España. El Ministerio de Asuntos Exteriores le decía al CSIC, usted en el tema de Gibraltar estése quieto y no meta las manos, porque a lo mejor se empeoran las situaciones. Y entonces, bueno, pues el tema de Gibraltar no se trataba realmente. La única forma de negociar con el gobierno británico era abandonando la violencia como las armas. Bueno, esta era la política del IRA, ¿no? Sí, claro, claro. Esa fue la política del IRA y de alguna manera la que yo creo que acabó siguiendo ETA, aunque mucho más lentamente y también de una manera distinta, porque en España nunca hubo la misma respuesta a la violencia terrorista del IRA que había en España. En Gran Bretaña no se andaban con chiquitas, ¿eh? Hubo un problema de un comando del IRA, que lo cuento en el libro, que fue detectado en Gibraltar y abrieron fuego sin preguntar nada. Primero se disparaba y luego se preguntaba. La política nuestra en el País Vasco no era esa. El IRA acabó dándose cuenta que militarmente no le podía ganar al ejército británico ni a las fuerzas de seguridad británicas y acabaron cediendo. ETA acabó haciendo lo mismo, pero 15 años después. Se debe decir alto y claro que la política exterior española era un poco menos que irrelevante o cuando menos inexistente. Sí, lo digo así, pero quizás no es que fuera inexistente, es que daba igual. O sea, la política española en aquellos tiempos estaba centrada primero en resolver el problema interno de España, que todavía no estaba muy claro. Un PSOE que era la primera vez que gobernaba después de la Guerra Civil, luego estaban los problemas de España integrándose en Europa, los objetivos eran
ingresar en la Unión Europea y luego, o primero en la OTAN y luego en la Unión Europea. Y entonces no había una política española que no fuera dirigida a eso. No había otra cosa realmente. Las relaciones con Estados Unidos, en cuanto llegó el PSOE al poder, se redujeron considerablemente, primero porque España ya era miembro de la OTAN y entonces quizás era una redundancia en algunos aspectos, y luego porque España exigió la retirada de algunas de las bases norteamericanas en España, y eso pues añadió tensión a las relaciones. Entonces, bueno, estaba la política con Hispanoamérica, pero todo eso era secundario y no era muy relevante. Bueno, y para ir acabando, en el Reino Unido sencillamente no había tradición de despedir a los propios ciudadanos ni de establecer ningún control sobre los partidos políticos en España. ¿Era lo único que hacía la Brigada de Investigación Social o qué? Pues sí, eso es lo que se hacía en España, pero en el Reino Unido estaba totalmente prohibido investigar a ningún partido político legal ni que estuviera en la línea, vamos a decir, de la convivencia en el Reino Unido. Y la oposición política se respetaba totalmente. Me resultó curioso que amigos ingleses comparasen a Cromwell con Franco. Ciertamente existía alguna similitud. Bueno, tú que eres aficionado a la historia, puedes decírmelo, efectivamente. Eso me sorprendió mucho. Un día me dijo, fue un inglés que me dijo, oye, nosotros tuvimos a alguien igual que Franco. Y dije yo, ¿a quién? Y me dijo, Cromwell. Y digo, bueno, Cromwell efectivamente le cortó la cabeza al rey, se instauró, disolvió el Parlamento, pero bueno, Franco no le cortó la cabeza al rey. A lo mejor debía haberlo hecho. A lo mejor. La primera ministra valoraba su labor y creía en la necesidad de la actividad de inteligencia. El grado de motivación que ello suponía era incalculable. ¿Es así esto? Bueno, Margaret Thatcher puede ser lo que sea, pero Margaret Thatcher, para mí, que viví aquellos años, ha sido la mejor primera ministra que los ingleses han tenido, en mi opinión, desde Churchill, incluido el momento actual. Y Margaret Thatcher tenía un gran respeto por los servicios de inteligencia, hasta el punto de que un día en el Parlamento, y creo que lo digo en el libro, alguien dijo, ¿puede la primera ministra, como decían ellos, todos los miércoles había una sesión de preguntas orales a la primera ministra, y todos los miércoles a las 4 de la tarde o 3 de la tarde Margaret Thatcher estaba en el Parlamento, en la Cámara de los Comunes, y le dijeron, ¿puede la primera ministra comentar cuál ha sido la actividad de los servicios de inteligencia británicos en relación con el comando del IRA que ha sido acribillado en Gibraltar? ¿Y sabes lo que dijo? Dijo, se volvió hacia su banco y dijo, ¿tenemos nosotros unos servicios de inteligencia secretos? Y dijo, si tenemos unos servicios secretos, como son secretos, yo no lo sé. Muy inteligente. Bueno, y se acabaron las preguntas. Se acabaron las preguntas, aquí también. Bueno, pues hasta aquí. Es un libro muy bien documentado, de los que ya nos tiene acostumbrados Antonio Candil, con una erudición fuera de lo normal, diciendo las verdades del barquero, que cuando las oyes te cae todo donde no quieres que te caiga. Leer El CSIC al descubierto de Antonio J. Candil, ediciones Almuzara. És fantàstico! A la Fundació La Caixa llancem la convocatòria Acció Social en l'àmbit rural per impulsar projectes que generin oportunitats en el territori i contribueixin a frenar el despoblament. Si ets una entitat social, informa't sobre com pots presentar el teu projecte del 16 de setembre al 15 de novembre a fundaciolacaixa.org. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.